analizamos el principio de la cientificidad. Este principio se refiere al tratamiento científico de los contenidos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de una asignatura, en un módulo, por lo tanto se establece en las clases ese tratamiento científico a un contenido. Pero vale aclarar en primera instancia que los conocimientos pueden ser cotidianos cuando se adquieren de forma espontánea sin intención de adquirirlo. Pongamos un ejemplo. Usted puede estar mirando una serie y adquiere una serie de nuevas informaciones. Usted está conversando con un colega y lógicamente en esa conversación usted adquiere eh, nuevas informaciones, intercambia información, pero tales conocimientos no persiguen el cumplimiento de objetivos y para su obtención no se aplica metodología de trabajo, por lo que no existe una sistematicidad en tal empeño de la obtención de nuevos conocimientos. Por lo tanto, los conocimientos cotidianos se adquieren en la vida diaria y estos pueden ser verdaderos o falsos, pero podemos decir, sin ser absolutos, que pueden ser superficiales. Cuando hablamos de conocimientos científicos, resulta ser todo lo contrario, puesto que para alcanzarlo se necesita intencionalidad, disponibilidad de objetivos y aplicación de métodos, lo que conlleva a desarrollar un trabajo sistemático. Y este se adquiere mediante el estudio y la investigación. Y por lo general deben ser profundos e impregnados de lógica. Digo por lo general para no ser absoluto, pero son profundos e impregnados de lógica. Además de ser conocimientos reales o probables. Y a estos conocimientos nos referimos que resultan ser válidos para ejercer la adecuada dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado en una asignatura, en el desarrollo de un programa, en el caso particular que nos ocupa, en la educación superior. Este principio requiere que el docente, al establecer la organización, planificación y el desarrollo de sus clases, lo establezca, lo realice en correspondencia con lo más avanzado de la ciencia contemporánea, por lo cual resulta necesario un sustento filosófico pertinente y el dominio de la disciplina pedagógica que está impartiendo el profesor para emprender las diferentes acciones que tendrán lugar en la clase. Ello requiere además un desempeño dirigido a develar la esencia de cada objeto de estudio, fenómeno o proceso, así como el tratamiento consecuente a favor de la ley de la causalidad, asumiéndose un enfoque dialéctico de carácter integrador, sistémico y holístico. En correspondencia con lo expresado, cada docente ha de desarrollar un proceso sistemático de superación, de forma tal que le permita mantenerse actualizado sobre los avances más sobresalientes de la ciencia y la tecnología, y que esto le permita integrar en el desarrollo de la asignatura, incorporar en las clases resultados que tributen a los avances que hoy muestra la ciencia en el campo de estudio que está desarrollando y que esté respaldado verdaderamente en resultados científicos que hoy puede encontrar un estudiante y que pueda acceder a través de bases de datos como la web de la ciencia, Scopus, ScienceDirect, en nuestra región, en Cielo, Redalí, Dialnet, también en revistas importantes, y es significativo que el estudiante en el desarrollo de la asignatura pueda trabajar con estas bases de datos, aprenda a consultar revistas científicas, pueda generar listas de suscripciones como parte de su formación en habilidades investigativas. Veamos entonces algunos posibles ejemplos sobre la
integración y aplicación de este principio al momento de usted pensar en organizar, planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El principio de la cientificidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje implica que usted como profesor organice y planifique un enfoque intencionado y sistemático en el tratamiento de los contenidos en la asignatura que usted está impartiendo. Y este principio va a estar estrechamente ligado a la necesidad de que el docente, en su función de facilitador, de guía, motive, impulse al estudiante a desarrollar un comportamiento, un acercamiento al conocimiento desde una concepción científica del mundo. Por lo tanto, integrar la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje para concebir, pensar el desarrollo de este principio de la cientificidad puede ofrecer oportunidades que pueden ser muy desarrolladoras para fomentar un enfoque más sistemático, más actualizado y científico en la educación. Por lo tanto, veamos, por ejemplo, cómo podemos trabajar con la inteligencia artificial generativa en la actualización constante de contenidos con un carácter científico mediado, fíjense, y utilizo la palabra mediado, apoyado por la inteligencia artificial generativa. Hablemos, por ejemplo, de cómo podemos utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa como un sistema grande de lenguaje, ChatGPT, Gemini o Claude, dentro de la posibilidad de que el estudiante pueda generar o que el profesor pueda proporcionar a los estudiantes resúmenes de los últimos avances científicos en correspondencia con un objeto de estudio que se está abordando, por ejemplo, en biología, en física, en, eh, en salud. Esta herramienta usted puede pedirle a través, por ejemplo, de las distintas opciones que te da, por ejemplo, de búsqueda profunda, de generar resúmenes a partir de usted compartirle artículos. Usted puede cargar, puede subir un artículo, inclusive tiene ChatGPT la opción en la versión Plus de generar proyectos, y esto es muy importante porque usted trabaja con información seleccionada por el estudiante. Entonces usted puede establecer a partir de esa herramienta resúmenes de los artículos científicos, y usted le puede pedir que establezca, por ejemplo, de 5 artículos en los cuales usted ha seleccionado en una base de datos como Scopus sobre problemas cardiorrespiratorios, y usted le puede decir cuáles son las preguntas a las que ha respondido ese estudio, cuál es la metodología que se ha trabajado, cuáles son los resultados a los que se está llegando y cuáles son las principales evidencias. Inclusive usted utilizando una ingeniería de prompt avanzada, donde usted le da un rol, un contexto, establece una forma de salida de la información. Usted le puede pedir que le haga un cuadro comparativo de esos 5 artículos, e inclusive toda la información que le va a dar, te puede entonces después analizarla dentro del artículo, lo cual no suplanta que el estudiante tenga que leer el resumen de ese artículo, las conclusiones de ese artículo, si corresponde en función del resultado que se espera, la metodología. Pero esto es una forma de utilizar, por ejemplo, una herramienta de sistema grande de lenguaje que no es solo para ponerle una pregunta y que genere una respuesta y que cree un trabajo sin la participación de el estudiante.
Un ejemplo, como estaba conversando ahora en ciencia de la salud, por ejemplo, el docente puede utilizar también la inteligencia artificial, como hoy estos grandes sistemas de lenguaje, estoy haciendo mención en este caso a ChatGPT, Gemini, Claude, pueden utilizar DeepSeek, eh, puede generar informes semanales sobre investigaciones recientes en el área de salud pública o en epidemiología o en genética y que esos informes sean respaldados por evidencia científica. Entonces, al estudiante le corresponde contrastar la existencia de esos estudios, comparar la información generada que tiene a mano a partir de lo que le ofrece la inteligencia artificial generativa con otras fuentes primarias que también puede consultarla y tener una base de datos en correspondencia con ese estudio que está haciendo en epidemiología o genética, puede tener una base de datos, puede hacer pedir una información de las últimas evidencias en la semana sobre un estudio de epidemiología y genética y lo puede contrastar. Fíjense que aquí ahora esto no lo tendría o lo podría hacer con estos sistemas grandes de lenguaje a través de la búsqueda profunda, pero ¿qué sucede si el estudiante no tiene acceso a esa versión Plus? Aunque en ChatGPT 5 en su versión actual le permite utilizar en la máxima expresión la versión 5 en una cantidad de consultas, pero este trabajo que les estoy mencionando, el estudiante lo puede hacer en el buscador de inteligencia artificial de Consensus o lo puede hacer también con Perplexity. Entonces, fíjense que hemos hablado ya de los sistemas grandes de lenguaje y de dos herramientas específicas para usted utilizarla. Veamos otro ejemplo de cómo usted puede integrar la inteligencia artificial generativa para el logro de el principio del carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, vamos a hablar del desarrollo de investigaciones apoyados, respaldados, mediados por la inteligencia artificial generativa. Pongamos el siguiente ejemplo. Vamos a implementar cómo la inteligencia artificial generativa como herramienta puede mediar la construcción, que inclusive esto está respaldado en la guía que plantea la UNESCO en el 2023 de cómo integrar la inteligencia artificial para la investigación. Y en una de sus aportaciones, esta guía, que lo invito a que usted la consulte, dice que la puede utilizar para elaborar perfiles de investigación. Por lo tanto, usted puede utilizar un sistema grande de lenguaje y siempre cuando me escuchen hablar de sistemas grandes de lenguaje, los más utilizados, ChatGPT, Gemini y Claude, también Grok es muy bueno y DeepSeek igual, pero lo que nosotros tenemos que poder utilizarlo para que pueda generar a partir de tener un tema relacionado con la investigación que se está haciendo en la asignatura. Vamos a seguir con genética. Bueno, usted está estudiando la genética dentro de una asignatura. Plantee una consulta a la inteligencia artificial donde usted le da un contexto y usted le dice, actúa como un experto en investigaciones en el área de la genética con más de 20 años de experiencia publicando artículos científicos y participando de grupos de investigación. Establece una lluvia de ideas en cuanto a posibles temas que puedan ser investigados en relación con la genética. Vamos a contextualizarlo aún más. No soy especialista, soy docente, profesor formado en educación especial, pero le voy a decir que en la genética de las personas con
síndrome de Down. Vamos a estudiar el cromosoma 21. Entonces, le voy a establecer a partir de ese PROM que establezca una lluvia de ideas de posibles temas que puedan ser investigados. Y después voy a iterar. Iterar quiere decir voy a intercambiar criterios con la inteligencia artificial. Y entonces le voy a pedir en esa iteración que me establezca posibles brechas de investigación que hoy necesitan ser estudiadas dentro de la evolución que la ciencia ha tenido con el síndrome de Down. Y entonces yo empiezo a iterar y después le voy a decir que me plantee una posible lluvia de ideas con 5 preguntas de investigación que necesiten ser respondidas a través del conocimiento, de la aplicación del método científico. Le voy a pedir después que me ofrezca 15 artículos de los últimos 5 años que estén en revistas Q1 o Q2, publicados en inglés y en español, y que a partir de esos criterios, entonces me establezca las ideas principales que ha recopilado de los estudios. Y después, entonces les voy a pedir que trabajemos en la estructura de un proyecto científico. Fíjense que en esa aplicación práctica los estudiantes pueden usar la inteligencia artificial para generar preguntas, para generar hipótesis, para establecer revisiones de la literatura científica que sean relevantes, para organizar una investigación científica. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, en este caso, de la genética, para aplicar el principio de carácter científico, donde el estudiante pueda utilizar estas herramientas para que para formular preguntas, para establecer borradores iniciales de procesos de investigación, para generar esbozos de la revisión de la literatura, para a partir de establecer diferentes criterios para acceder a ese artículo científico. Y esto nos permite también organizar posibles metodologías, analizar criterios para una conclusión. Lo importante es que el estudiante tenga primero un conocimiento sólido de el método científico y que lo aplique. Con estas ideas concluyo la explicación del principio y también la justificación de cómo podemos trabajar.